gran noticia. Así que vamos a casar a nuestra hija con un señor que duerme sobre un colchón de arpillera, que ni debe tener documentos, que no existe. No le faltes el respeto a Bruno. Comprendo la desconfianza. Uno teme a lo desconocido, yo soy un desconocido para ustedes. Pero por eso vine, para contaros todo lo que deseen saber. ¿De qué parte de España es usted, Bruno? De Figueras, cerca de Barcelona, ahí con el mar Mediterráneo. Ajá, qué lindo. ¿Y sus padres? ¿Qué hacen? ¿Se buscan la vida igual que usted? Mi padre tenía astilleros, pero murió hace unos años, de un día para otro. Y mi madre, sin él, murió también de tristeza. Así que nos quedamos solos. Yo estaba estudiando historia, pero dejé la carrera y me hice cargo de la empresa hasta que estalló la guerra y perdimos todo. ¿Pero por qué decís perdimos? ¿Tenés hermanos? Una hermana, pero que también murió. Ah, lo siento mucho. ¿Murió en la guerra? No, aquí. Mirá quién vino. El único hombre que te gusta de verdad. Bueno, no hace falta que lo hostiguemos tanto. Bueno, es verdad, ¿no? Es verdad. Lucía tiene razón. ¿Por qué no hablamos de cosas más divertidas, más simpáticas? Por ejemplo, ¿cómo era eso del pan con tomate, la butifarra, que me interesó bastante? ¿Cómo se come? Bueno, supongo que ya se hizo de Boca, ¿no? Bueno, yo soy del Barcelona y moriré siendo del Barcelona, pero sí que tengo simpatías con Boca, sí, claro. Bueno, con vuestro permiso, me retiro. No se pare, por favor. Bueno, no. Ya que está parado, me hace un favor, váyase. Si tanto le molesta, me puedo hacer de Boca. No se preocupe, mi madre odia el fútbol más que nada en el mundo. No es personal. Salud. 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 Siento que de repente nuestra relación es real. Como que salimos de los túneles. Hoy cené con su familia. Su madre me sigue odiando como el primer día, pero bueno, al menos no me dijo por diosero. No, y que para mi madre no haberle dicho por diosero es como darnos la bendición. Su hermana es encantadora. Su padre es entrañable. Me hace acordar a mi padre, ¿sabe? Sí. Lo extraño mucho. Su hermano es especial. Sí, mi hermano es... Sí, ya complicado. lo sé, sí. Sí. Sé que le da dolores de cabeza. Pero se lo nota, no sé, como perdido un poco, una mirada triste, vacía. Bueno, Gabriel más que vacío está lleno de problemas. Es una máquina de crear líos. Bueno, todos tenemos a alguien así en la familia, ¿no? Sí. Lucía, lo que dije antes, lo dije en serio. Mi intención de casarnos es bien verdadera. Mira. No quise sacarlo antes porque no quería incomodarla. No quería pedir su mano sin antes hablar con usted. Pero quiero que sepa que va en serio. Yo con usted me caso hoy mismo. Bruno es precioso. Entonces, si lo acepta, mañana me gustaría pedir su mano. Bruno, yo acabo de suspender una boda. Es todo demasiado rápido. Pero no hace falta que nos casemos enseguida. Yo solo le pido su mano, me gustaría pedir su mano. Si lo acepta. Claro que lo acepto. Lo acepto, lo espero, lo quiero. Siendo uno mismo en cualquier parte. Y ahora que entiendo lo que mis... Ahora y en 100 años más las cosas van a ser igual. Ahora pregunta
mismo que ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo. Estuve haciendo la reconstrucción de los hechos. Si no podemos atrapar a Ferreira por trata, podemos atraparlo por alguno de sus crímenes. Estoy investigando la muerte de Lynch y de Paredes. ¿Ha sido Ferreira? No estoy en condiciones de probarlo, pero estoy muy seguro que él está involucrado. Me quedé pensando en tu historia, en lo que me dijiste. Torcuato se casó con tu hermana, la trajo a la Argentina, luego la vendió al burdel y ahí fue asesinada. ¿Y esta? Julia. Julia un tiempo más está para estar acá. Ayer hablé con Raquel. Ella estuvo esa noche, pudo ver al hombre, pero no sabe quién es. Me dijo que hablaron con Trauman, que le dijeron que ella estaba muerta. Después la convencieron a la madama, ella se apiadó y la dejó tirada en un hospital cercano. Sí, ahí la encontré yo. Doctor, ¿qué le pasa? Por favor, es mi hermano, no se puede morir. No se puede morir, por favor. Julia. Después, cuando se lo comenté a Salcedo, él pudo recordar algo. Dime. En la comisaría cuando llegó el comisario Funes, Trauman, y un muchacho al que le reclamaba porque había matado a alguna de sus chicas. Muchas gracias, señor comisario. Espero que esto no vuelva a suceder. No hay por qué, está todo. Hasta que llegó Ferreira y arregló todo. Arregló con el comisario, arregló con Trauman y liberaron al muchacho. ¿Viste el muchacho? Sí, lo vi. Era Gabriel Morel. Él mató a tu hermana. ¿Gabriel Morel? Sí, el hermano de la prometida de Ferreira. Yo ese día ni siquiera había escuchado su nombre, pero estuvimos haciendo algunos interrogatorios. Julián interrogó a este tal Morel. Y apenas lo vi, lo reconocí. Después se lo comenté a Julián. Por supuesto que después pude confirmar los datos varias veces y efectivamente Morel era habitué en el Varsovia. Se obsesionó con tu hermana, la celó como si fuese el novio y luego la molió a golpes. ¿Estás seguro de que se trata de Gabriel Morel? ¿El hermano de Lucía? Sí, y no solo eso. Mientras Morel estaba detenido, llegaron sus familiares. Y se quedaron ahí hasta que llegó Ferreira y lo soltó, seguramente sobornando al comisario Funes. ¿Qué familiares? La madre y la hermana. ¿Lucía estaba ahí? Sí, Bruno. Lucía estaba ese día en la comisaría. Es él. Es el hermano. Gabriel Morel. ¿Están seguros? Raquel y Dina me lo pudieron confirmar. Ellas estaban esa noche, lo vieron todo ensangrentado y luego Trauman lo llevó a la comisaría. Pero que esa noche alguien iba a comprar a esa chica. Por eso Trauman estaba furioso. No iba a poder venderla. La iba a comprar yo. Todos juntamos el dinero para poder sacar a mi hermana de allí dentro. Todos pusieron lo que tenían. Hasta Lucía dio su anillo. Quizás se enteró después, cuando la madre llamó a Ferreira y luego lo fueron a buscar a la comisaría. No, ella no. Es que no puede ser. Puede ser. Cuando Gabriel salió de la cárcel, yo todavía estaba ahí. Y las vi a ellas. Agradecerle a Ferreira. Hostia. ¿A dónde vas? Quiero ir a verla. Quiero mirarle a los ojos y decirle que sé que su hermano mató a mi hermana, que es un asesino y que ella es cómplice. Contarle que la tiraron como una cosa. Contarle también que mi hermana murió desangrada en el hospital, en mis brazos. Quiero ver sus ojos cuando se lo diga. Bruno, ella se lo puede contar a su madre o se lo puede contar a Ferreira. Si eso sucede, vamos a perder lo poco que tenemos. Ella protegió a su hermano una vez. ¿Te pensás que no lo puede volver a hacer?